Buenos días. Antes que nada, agradeciendo la presentación, sean mis primeras palabras para saludar a esta prestigiosa universidad, la presencia y la persona de su vicerrector académico, el doctor Jorge Cáceres Arce, quien siempre con su gentileza y su cálida recepción nos hace partícipes de una línea de preparación y formación en la que esta universidad contribuye mucho. El año 2022 fue la última vez que tuve la oportunidad de participar, creo que fue el Congreso Iberoamericano, me parece. No pude venir el año pasado, que fue el Congreso Nacional, porque justo estábamos en plena postulación al tribunal. Y bueno, cuando me invitaron el día de hoy, no lo dudé bajo ningún concepto. No solamente porque creo que iniciativas como esta de la universidad, que promueve el derecho constitucional y capacitación, hay que apoyarlas, sino también porque iba a tener el honor de estar acompañado de esta prestigiosa mesa. Yo a todos ellos le llamo maestros indirectos, ¿no? El ex magistrado y ex presidente del tribunal, el maestro Blume, el maestro Iguren. No he tenido oportunidad de ser su alumno directo, pero creo que quien no ha leído sus libros simplemente pues no conoce nada de derecho constitucional. Con la doctora Milagros Campos compartimos la cátedra hace muchos años y fue jurado de mi tesis de maestría, recordará la presidenta Milagros, y con el maestro Chanamé Orbe, destacado jurista y profesor de Derecho Constitucional, siempre un respeto y un aprecio, además con quien comparto haber estudiado en el mismo colegio, el Externado Santo Toribio, hace muchos años. A mí se me ha encargado el día de hoy realizar algunas reflexiones sobre lo que la ponencia ha llamado el control constitucional autónomo. Evidentemente, el control constitucional autónomo, para quien está familiarizado con el tema del derecho constitucional, incide básicamente en un modelo de control de constitucionalidad de leyes, ¿no? Que es el famoso control concentrado, de origen, digamos, austriaco, que, por cierto, en el mundo académico comparte esta regulación, el derecho comparado, con el famoso control difuso, más antiguo, más añejo, y con unas particularidades, donde se encarga fundamentalmente del Poder Judicial, y donde cada juez se vuelve un actor protagonista de este control. Esa no fue la lógica kelseniana, ¿no? Que probablemente en su lógica extraordinariamente positivista en su momento, tenía mucha dificultad de entender cómo, digamos, algunas sentencias declaraban que una norma que esté vigente sea inaplicable. Entonces repensó el modelo y evitó esta inseguridad jurídica, en su opinión, y dio origen al modelo concentrado que es en Checoslovaquia, en Austria, y que después de la Segunda Guerra Mundial tiene una primera ola de expansión por el mundo, y que después de la caída del muro de Berlín terminó prácticamente pues, estando en la presencia de muchos países de Europa, y América Latina tampoco fue exenta. Entonces, el Tribunal Constitucional es fundamentalmente en este modelo el órgano de control de la Constitución. Y es un órgano que precisamente en la propia concepción kelseniana inicial debería estar formado por gente especialista en el tema. Y es más, me parece que el maestro Kelsen aludía a una suerte de estadistas conscientes de las consecuencias políticas de sus decisiones. Hasta aquí acabaría la exposición hablando sobre el tema del control constitucional autónomo. Sin embargo, como este es un seminario donde todas las ponencias, tanto de ayer como el día de hoy, han aludido a la democracia y su crisis, uno de los aspectos que me parece fundamental, tal vez de reflexionar, y más aún cuando el apreciado maestro Iguren ha hecho una crítica bastante razonable de algunas sentencias del tribunal, es probablemente intentar responder la pregunta de qué hace un tribunal para fortalecer esa democracia. Y ahí viene precisamente una primera reflexión que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, ¿cuál es la concepción que tiene el propio tribunal de lo que es su propio rol en una democracia? Y tal vez para entender esto tendríamos que hacer un poquito de memoria e ir a la enorme polémica de que se ora, por cierto, la que en algún momento mencionaba, tuvieron dos titanes del derecho constitucional, ¿no? Hans Kelsen y Carl Schmitt, cuando en su propósito de responder a la pregunta ¿y quién debe ser el controlador de la Constitución? Bueno, en el fondo lo que hicieron fue confrontar dos grandes posturas, no solamente sobre el garantismo constitucional, sino fundamentalmente sobre el Estado, sobre el derecho, sobre la propia concepción de constitución, y cada uno de su posición absolutamente sólida y argumentada. Mientras Hans Kelsen nos proponía un modelo de normativismo,
legal, de corte liberal, para quien fundamentalmente el propósito de este tribunal tendría que estar vinculado a una concepción de jerarquización del sistema jurídico, en el propósito de ver la compatibilidad de normas inferiores precisamente con esta gran norma, ¿no?, que nos hablaba, y en ese sentido su propuesta de garantía constitucional sería pues este tribunal constitucional formado por estadistas. Al frente teníamos a otro titán que decía, Carl Schmitt, decía que eso no necesariamente era así, porque en la posición decisionista que Schmitt, que por cierto no es schmittiana, viene un poquito más atrás de Hobbes, Schmitt, que también sabemos en un paréntesis, tuvo pues una etapa bastante razonable y otra etapa no tan razonable, ¿no?, cuando decidió apoyar el régimen nazi. Evidentemente no se puede compartir sus ideas, pero en el decisionismo inicial que nos plantea, nos dice, detrás de toda norma jurídica hay un factor de decisión, de autoridad y de poder. En ese sentido, el problema que tiene que resolver el órgano constitucional, garante de precisamente el texto fundamental, no es la jerarquía de leyes, es básicamente, digamos, el decisor final capaz de garantizar valores y principios eternos y que hacen que esa constitución continúe. En ese sentido nos planteaba pues, que el jefe de Estado, voluto, alejado de la dinámica política, era el más, o mejor llamado, a este rol. Lo cierto es que el día de hoy tenemos claro dos cosas sobre esta polémica. Ganó Hans Kelsen, porque la prolificación de tribunales evidentemente demuestra que en la realidad práctica, en la concretización de las ideas, los tribunales constitucionales han adquirido una relevancia sustantiva. Pero también es verdad que hoy en día, con este triunfo, no necesariamente se solucionó el problema, porque tal vez la inquietud y la problemática el día de hoy ya no solamente pasa por quién es el responsable o el sujeto que tiene esta capacidad de control, pues digamos, la polémica de Kelsen y Schmitt va un poco por ese lado, cuál es el órgano sujeto de este control y cuánto, fundamentalmente, por cuáles son las competencias que debe tener un tribunal para el día de hoy intentar garantizar que la vigencia de la Constitución pues, sea plena. Y ahí entramos pues, a una lista que hace muchísimos años advirtió con toda su genialidad el maestro Kelsen, pues tenía una concepción un poco restringida, ¿no?, del propio tribunal, que fue su obra, cuando nos decía, es un legislador negativo. ¿Qué hace un legislador negativo? Mientras el legislador positivo, que era el Congreso, daba la norma, sujeto a una evaluación, esta norma podría llegar a la conclusión el tribunal de declararla fuera del sistema, porque evidentemente no era compatible con la Constitución. Entonces, el rol probablemente del tribunal era solamente sacar normas del ordenamiento jurídico. Y por favor que se entienda, cuando digo solamente no es que sea un rol sencillo, es que evidentemente era único. El día de hoy sería difícil sostener por insuficiente que esta perspectiva pues, es vigente el día de hoy, ¿no? El Tribunal Constitucional hoy en día no solamente hace un control nomofiláctico, ya lo sabemos, sino también hace controles de diverso tipo, inclusive llegando a tener competencias cuasi legislativas, incluyo la definición de los procesos competenciales, el propio análisis del proceso de constitucionalidad de la norma, con esta concepción de este tufillo schmittiano de decisionismo. En algunos países, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, analiza lo que vienen a ser sistemas electorales o resultados de sistemas electorales, o por ejemplo, los procedimientos políticos, altos funcionarios del Estado. O sea, el conjunto de competencias es absolutamente amplio. Sin embargo, siempre al final termina probablemente esto reduciéndose a una disyuntiva. ¿El tribunal es un órgano puramente jurisdiccional o el tribunal es un órgano que además de lo jurisdiccional también tiene la perspectiva de entrar en un ámbito básicamente político? Y ojo, entendiendo lo político no como la actividad política partidaria, sino lo político como aquello que de una u otra manera incide en la propia concepción de la Constitución misma que interpreta ese modelo social, esos fundamentos básicos, esos valores y principios que consagra y que de una u otra manera pues, se encarga de interpretar a partir de la característica tal vez más importante que tienen los dispositivos constitucionales, que es la apertura de sus normas. Y como una operación concretizadora, vía interpretación, termina definiendo los sentidos que muchas veces los constituyentes solo mencionan, pero no profundizan, que es dignidad humana. Si la pregunta la hacemos a un liberal, tendrá una respuesta, a un socialista tendrá otra, a un social cristiano una tercera, y habrá una por cada una de las posiciones políticas que tenga.
que es libertad. Conceptos que de una u otra manera denotan que al final hay que definir el contenido y eso normalmente el constituyente no lo puede hacer, no solamente por un tema de tiempo. Y el profesor Cass Sustein de la Universidad de Harvard nos dice claramente, ¿no?, cuando habla de la teoría de los acuerdos incompletos, ¿no?, estamos de acuerdo en que no podemos estar de acuerdo, probablemente lo mencionamos. Entonces, al mencionar lo que es dignidad, pero no definirla, logramos el apoyo de estar en la Constitución, pero dejando al intérprete que defina precisamente lo que es. Y ahí está probablemente el más importante aporte de un tribunal constitucional, pienso yo. ¿Cómo el tribunal, decíamos, puede fortalecer una democracia? Obviamente el tribunal no es un actor político. Obviamente el tribunal no es un legislador. El suyo actúa muchas veces esperando que otros actores políticos o los ciudadanos activen los diversos procedimientos para, a partir de un caso concreto, pronunciarse. Entonces, el rol del tribunal evidentemente es un poco más reactivo. Algunos discuten, parte de estas propuestas que siempre son importantes reflexionar, que a lo mejor es conveniente que el tribunal tenga algunas competencias un poco más activas, ¿no? Por ejemplo, como en Chile, que tienen alguna opinión para poder intervenir antes de la ratificación de un tratado, o probablemente una opinión consultiva previa, etc. Discusiones que probablemente siempre la academia tendrá que reflexionar y que en todo caso habrá que ver cómo se implementan en los modelos donde ya están, digamos, consagrados. Lo cierto es que el tribunal tiene posibilidades de entrar a fortalecer democracia. Y claro, esa posibilidad es a través de sus sentencias. Y en esto yo sí creo que es importante volver un poco a la idea de rescatar si solamente el tribunal es un órgano jurisdiccional en tanto interpreta las normas, digamos, suprema del ordenamiento jurídico, o también tiene una dimensión política que de una u otra manera habría que sostener. Quien habla cree que es un poco difícil dejar de seguir aquí la consecuencia precisamente de la norma que analiza. Si la Constitución, todos los que están vinculados al derecho constitucional desde muy pequeños, desde las aulas y los ciclos más inferiores, saben que se sostiene que la Constitución tiene una doble naturaleza, ¿no? Que por un lado, que es un instrumento normativo, es una norma jurídica. Los alemanes hablan de un programa normativo, establece un conjunto de aspectos aspiracionales, reales, regulativos, concretos, pero que hay que desarrollar vía interpretación o legislación posterior. También es verdad, paralelamente, es un pacto político fundacional, que define los aspectos más importantes y relevantes de la organización. Y como pacto político establece un modelo social cuyas definiciones, precisamente, dignidad humana, libertad, etcétera, más allá de las figuras que se han hablado directamente vinculadas a la democracia, habrá que ir de una u otra manera perfilando. Entonces, yo creo que es imposible que un tribunal constitucional, que precisamente tiene como principal objeto, función, razón de ser, interpretar una constitución que tiene una doble naturaleza jurídica y política, no tenga también esa función como parte de esa interpretación. Ojo, eso no significa que al realizar esta función política lo haga con los criterios políticos. Evidentemente es un órgano jurídico que tendrá que de una u otra manera ir perfilando o justificando o argumentando su razonamiento. Y aquí simplemente me parece absolutamente apropiado un poco señalar, grosso modo, porque la jurisprudencia creo que ha sido vasta, lamentablemente no siempre en la misma línea, ¿no? Hay fallos del Tribunal Constitucional en sendos procesos de amparo, por ejemplo, recuerdo vinculados a algunas congresistas que en algún momento fueron inhabilitadas y sacadas del Parlamento. Por ejemplo, tuvo oportunidad de pronunciarse en una sentencia que me parece muy interesante sobre las infracciones constitucionales, ¿no? Señalando que había una relación de infracciones constitucionales y que obviamente no necesariamente ahí había un tema de taxatividad. Posición que, por ejemplo, después se cambió con la 156, el famoso caso Tineo Cabrera, ¿no? Donde el estándar de taxatividad prácticamente se equiparó a un tema de derecho penal, sin hacer esta distinción de si, como bien lo mencionaba el maestro Iguren, si es una infracción constitucional, tenemos claro que no es una sanción política, pero no es un delito, ni es una sanción jurídica penal. Entonces,
Después vino el caso Toledo, corrigió en algo, pero todavía el tema lo dejó ahí. Hasta, en mi opinión, y lo pongo en el capítulo del libro que hemos tenido oportunidad de, digamos, presentar recién, porque justo se publicó cuando estábamos en la postulación al tribunal, por ejemplo, la sentencia 03-2022 del año justamente 2023, parece que sí marca un hito muy interesante. ¿Por qué? Porque abre, o por lo menos introduce en el debate, digamos, de la dinámica constitucional peruana, este famoso concepto, que por cierto es polémico, pero que existe en el derecho constitucional y que el tribunal decidió, después de un largo debate, enfrentar, las famosas political questions, o las famosas cuestiones políticas no justiciadas. Concepto que, por cierto, además de ser indeterminado, es bastante problemático, porque algunos lo asumen en una posición extrema, de que hay aspectos de decisión política que no se pueden controlar, cosa que, por cierto, me parece sí razonable. Tal vez lo que habría que hacer después de esta primera sentencia es ir perfilando, en cuanto la jurisprudencia lo permite y los casos lo ameriten, que este tipo de, digamos, conceptos pueden realizar un control, pero, digamos, acotado tal vez a un debido procedimiento formal, etcétera. Pero reconocer que la dinámica política tiene por lo menos un concepto que lo que hace es permitir un razonamiento distinto del tema jurídico. Entonces, equipararle infracción constitucional con una sanción jurídico-penal es un error. Justamente en esta sentencia se señala de manera expresa, ¿no? O sea, el concepto de taxatividad en las infracciones constitucionales no es aplicable. El otro concepto que me parece interesante también de mencionar en este tema y en la misma línea es la sentencia reciente, me parece que es la 1383, me parece, o 1883, no recuerdo, el señor Castillo, justamente este habeas corpus al que nos mencionaba el maestro Iure, ¿no? Donde sí es verdad, y hay que ser autocríticos, eso yo, y no estamos como magistrado del Tribunal Constitucional, sino estamos como un humilde profesor de Derecho Constitucional. La academia permite esas licencias. Sí, pues el tribunal es sujeto de crítica también, no está formado necesariamente por titanes del derecho a los que se aludían, ni tampoco por gente que no se puede equivocar. En esta sentencia, por ejemplo, se ratificó el tema de las infracciones constitucionales. En esta sentencia se abordó de una manera muy light, como dicen los muchachos ahora, el concepto de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Solo se acotó el tema de razonabilidad, ¿no? Y una invocación a la prudencia, que la profesora Campos me dirá, bueno, saben, en política la prudencia pues a veces no siempre se puede ni medir ni exigir, pero bueno, fue una invocación. Sin ser infidente, no es que el tema no se tocó, sí se tocó. Probablemente todavía estábamos en pleno proceso interno de ir, permítame la expresión, rumiando, ¿no? Discutiendo si este concepto que ya está en la sentencia de los political questions podríamos desarrollar. Obviamente se prefirió hacerlo en un proceso un poquito más complejo, más abstracto, tal vez un competencial o en constitucionalidad, pero no es que la duda, o sea, no es que no exista la preocupación obviamente existe, porque justamente creo que, y en esto sí, permítame lo incómodo que significa hablar de un órgano que uno forma, creo que es un tribunal consciente de su responsabilidad jurídica y política. Y lo que se ha dicho aquí es absolutamente válido. O sea, lo que pasa es que a veces no hay que olvidar que las instituciones están formadas por hombres. Y muchas veces lo que hay que hacer es ver cuáles son los conceptos que tienen esos hombres para poder tomar esa decisión. Creo que este tribunal, con todos los errores y las omisiones que puede haber cometido, con seguridad seguirá cometiendo, tiene claro que su función, de una u otra manera, sí debe reconocer una preocupación por algunos temas políticos, porque la Constitución lo es. El día de ayer, nuestro querido Jorge Cáceres decía, no hay que tener miedo a formar políticos. No hay que tener miedo a decir que la Constitución tiene una dimensión jurídica y política. Y yo reitero lo mismo. No debemos, los constitucionalistas, tener miedo de reconocer que la Constitución es política también. Tal vez lo que tenemos que tener miedo es no haber tomado la decisión antes de haber decidido abordar estos temas, tal vez con la rigurosidad y más allá de los apasionamientos del caso. Quiero que mis últimas palabras sean nuevamente, apreciado Jorge Cáceres, mi agradecimiento por este extraordinario evento en el que estoy seguro las reflexiones del día de hoy pueden llevar a una mejor formación y capacitación de los hombres y mujeres del derecho futuros que tendrán en sus manos dirigir este país. Ojalá
en lo que nos toca, en las responsabilidades, podamos haber contribuido un poco en ello. Muchas gracias.